Bien, a esta hora presentamos Salud y Bienestar en Onda Digital Televisión. Le damos el pase a Jessica Álvarez para la conducción. Adelante, Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida, qué buenas vacaciones, ¿ah? Adelante. Sí, gracias, Joe. Muy buenas tardes a todos. Sí, estuve unos días en Punta Sal, me fui de vacaciones. Les cuento mi experiencia, de verdad bastante buena. En el hotel el aforo lo habían reducido al 30%, entonces realmente había bastante cuidado. No era tan factible el estarse cruzando con las otras personas. Eh, Igual en el aeropuerto, así que yo les recomiendo, si alguien tiene la posibilidad, pues es una buena opción para despejarnos un poquito de todo lo que hay aquí en Lima. Que me perdí todo este cambio presidencial, estas protestas. Desde aquí también quiero darles la condolencia a las familias de estos dos muchachos, de Inti Brian, ¿verdad, Joe? Sí, así es, así es. Que, bueno, lamentablemente fallecieron eh, cuando se suponía que iban a ser marchas tranquilas, ¿no? En cuanto a la opinión sobre la represión de la policía, bueno, lo único que les puedo decir es que eso lo tendrá que ver el Poder Judicial, la Fiscalía, ¿no? Tener que hacer las averiguaciones del caso, porque definitivamente el manifestarse es un derecho que tenemos todos los peruanos, ¿no? Entonces, fue lamentable, pero sin embargo también es importante destacar los cambios que lograron estas manifestaciones. Y sobre todo que repleto de gente muy joven, ¿no, Joe? Eso cambia, hace un punto de diferencia. Sí, buena cantidad de personas y justamente ahí el tema también sería un poco de reflexionar, ¿no? ¿Qué tanto vale el tema, no sé, de luchar por el Perú entre comillas y el contagio de COVID que vamos a tener después? Cantidad de personas en la calle, sin mascarilla, algunos colocándose la mascarilla en el cuello, ¿no? Otros en la cabeza, entonces sin distancia social, yo no sé qué nos puede venir más adelante, ¿no? Bueno, de todas maneras, esto va a aumentar de acá a 10 días, ¿no? Me imagino lo que es la parte del COVID. Y, y también es mucha la gente que está sin mascarilla, porque estamos hablando que les han tirado gases lacrimógenos, y eso tampoco te ayuda mucho a respirar. Entonces lo que necesitas es retirar también la mascarilla, ¿no? O sea, ese es un problema que también, como dices, yo a veces tiene que conversar, ¿no? Es entendible las marchas, pero como les digo, es un derecho, pero sin embargo también tenemos que sopesar la salud. Bueno, yo sé que acá van a ver, todas las personas van a tener un punto de vista completamente distinto, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar, vamos a hablarles nuevamente sobre lo que vendría a ser el duelo y la pérdida. Este tema se ha tocado ya en varias oportunidades, sin embargo, pues son muchas las personas que en estos momentos han perdido familiares, no solamente por el COVID ya de por sí tiene un número impresionante, sino también estamos hablando de que, bueno, al menos yo he visto que se ha acrecentado muchísimo también las enfermedades, ¿no? En mi entorno nada más tengo 4 personas que están con leucemia. El cáncer es como si hubiese rebrotado y es entendible también porque mucho tiene que ver las defensas, el estrés va directamente con la baja de defensas, ¿no? Y así vamos a encontrar muchas otras enfermedades. Y bueno, ya esto se nos suma esta situación que hubo, ¿no? Donde también hubo 2 pérdidas. Y se nos acerca fechas especiales, ¿no? Se nos acercan, ya estamos a punto de entrar a diciembre, viene la Navidad, Año Nuevo, que son fechas simbólicas, emotivas, muy emotivas, y donde la pérdida pues se va a notar más todavía. Como la primera noticia que tenemos es una noticia que, bueno, yo la he vivido en carne propia. Vamos a hablar de unos gemelitos
que nacieron de manera prematuramente, y bueno, y están bien. Pasemos a ver el video y luego le cuento un poquito mi experiencia antes de entrar al tema en sí. Estuvo 29 días internados en el Hospital Sabogal. Nacieron en un momento en que con un peso de 1426, uno de ellos el primero, y 1460 el segundo. En un inicio lograron ingresar a la unidad de cuidados intensivos, pero con el cuidado multidisciplinario que se han tenido, ellos lograron superar esa parte y pasaron a la unidad de intermedios, que ahí básicamente ha sido el tiempo en que ha transcurrido para poder alimentarse y ganar peso para su posterior alta. Nacieron el 18 de octubre con 31 semanas de gestación. A casi un mes de su nacimiento, Vasco y Sebastián ya pesan 1,845 kg y 1,780 kg respectivamente. Es un peso suficiente que tenemos para todos nuestros bebés y tomamos como criterio que también estén succionando bien, que no vomiten, que deglutan bien, para que las mamitas no tengan problemas en darle su alimentación en casa. Hoy se van a casa, sin embargo, hasta que cumplan 5 años, pasarán por controles estrictos en consulta externa de otras especialidades. Aquí los tiene que evaluar medicina física, ¿no? Para ayudar a que mejore su tono, su desarrollo y todo eso. Interviene también, aparte de otorrino, para ver que no haya ningún tipo de sordera. Es evaluado constantemente por la parte oftalmológica para evitar justamente los problemas de ceguera. Entonces aquí no acaba todo, todavía hay una lucha por los padres en seguir el progreso de sus bebés. Gracias a la leche materna, considerada por especialistas como el mejor alimento y la forma más efectiva de mejorar la salud, es que los gemelos superaron esta situación. Todos los días me acercaba al hospital, hacía doble turno, mañana y tarde, para poder dejar lechecita para los bebés, ¿no? Para los dos. Sí, siempre que los doctores me llamaban, siempre me recalcaban que tenía que dejar lechecita, porque era la única forma de que ellos pudieran mejorar, pudieran subir de peso. En el mundo nacen anualmente 15 millones de bebés prematuros y es considerada la primera causa de mortalidad infantil. Vasco y Sebastián nos demuestran que son unos luchadores. Bueno, qué bueno que haya terminado de manera feliz. Como les decía, yo lo viví de cerca y gracias a Dios también terminó de manera feliz. Yo tengo 3 hijos, el último nació a las 24 semanas, o sea, casi cumpliendo los 6 meses de embarazo. Fue por un problema de placenta previa total. Entonces sí se esperaba un niño prematuro, ¿no? Pero realmente yo les digo, para una mamá, el simple hecho que nazca antes de tiempo, pues es un miedo terrible, ¿no? Es una gran preocupación. Pero encima, yo creo que el momento más fuerte para mí fue ese día que me toca salir a mí de la clínica y tengo que dejarlo, pues lo tenía que dejar en incubador, en cuidados intensivos, ¿no? Y era el ir todos los días, y que un día te decían derrame cerebral del 2º grado, es una de las cosas que le pasó a Joaquín, a mi hijo, que gracias a Dios se absorbió todito y no quedó ninguna secuela. Al otro día no funcionaba su médula, buscar sangre, tenemos una sangre un poquito complicada. Fue un mes terrible, que bueno, en mi caso como católica, ahí eran oraciones todo el tiempo. Pero gracias a Dios, bueno, ahora ya él tiene 11 años y sí, los chequeos para los papás que tienen niños prematuros sí tienen que ser totalmente estrictos, porque el desarrollo prácticamente lo realizan después de salir de la barriga. Vamos a ingresar al tema de hoy, ¿no? Como les decía, el tema de hoy es sobre el duelo, la transición entre el duelo y la pérdida. Vamos a introducirnos también en el tema de estas manifestaciones, ¿no? El primer joven que
que falleció, donde fue en el hospital Almenara a las 8:30, y ya después fallece el segundo muchacho, creo que uno tenía 22 años y el otro tenía 25 años. Vamos a hacer un video introductorio y le damos la bienvenida a nuestra invitada. Los violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden cobraron las primeras víctimas del estallido social que inició tras la destitución del presidente Martín Vizcarra. La escalada de la crisis ha generado una ola de renuncias en el nuevo gabinete del presidente Manuel Merino. Vizcarra, el expresidente destituido por el Congreso el pasado lunes, aseguró que las muertes no quedarán impunes y calificó de ilegal e ilegítimo el gobierno de Merino. Por su parte, el presidente del Congreso peruano, Luis Valdés, pidió a Merino considerar su renuncia antes de que el legislativo se reúna este domingo para evaluar su destitución. Aún no se conoce el posible reemplazo de Manuel Merino si su efímero gobierno es disuelto por el Congreso. La grave crisis política marcaría el fin de 3 presidencias en Perú en tan solo 4 años. Bueno, entonces en estos momentos le doy la bienvenida a Antoinette Zamora. Ella es psicóloga clínica. Bueno, es psicóloga clínica, especialista en mindfulness. ¿Estoy confundiendo el nombre? No, Antoinette. No, está bien. Realmente tiene todo un historial, diferentes tipos de terapia. ¿Cómo estás, Antoinette? Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Si bien vamos a hablar del tema de la transición entre el dolor y la pérdida, yo creo que tampoco podemos dejar pasar esta situación que hubo de estas manifestaciones, ¿no? Cuéntame, ¿qué te parecieron las manifestaciones? Justo hablaba con yo hace un ratito que si bien había una incomodidad definitivamente con justa razón, y las personas pues están cansadas y quieren que se escuche su voz, pero de todas maneras se ponían en riesgo, ¿no? Independientemente que nadie podía adivinar lo que iba a pasar con la policía, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo que pasó ese día, todo el Perú lo ha sentido, ¿no? En las que somos madres, hemos sentido el dolor de la pérdida de estos chicos, como de repente imaginando que pudieran ser también nuestros hijos, ¿no? Yo creo que lo que pasó ese día ha sido terrible y bueno, el dolor de las familias, de la pérdida, el tema de no recuperar la vida de esos jóvenes es bastante complicado, ¿no? Yo creo que estamos viviendo tiempos bastante violentos, de mucha complicación. Por eso es importante que cada una de las personas tenga en claro sus emociones, tenga en claro cómo está trabajando este proceso, cómo lo está afrontando emocionalmente, ¿no? Porque sí fue de bastante impacto y con casi todas las personas que me comunicaba ese día y dialogaba con algunos jóvenes, otros mayores, todos estaban sintiendo en carne propia el dolor de las pérdidas y de todo lo que pasaba en nuestro país, pues, ¿no? Sí, y ¿cómo ves tú que este deseo de alzar su voz, de protesta, de incomodidad, de cansancio, de todas las situaciones que hemos vivido de manera política, esta banda presidencial, como lo dije en un programa anterior, ha pasado ya, espero que se queden ya con este presidente y no se siga pasando de cuerpo en cuerpo. Pero ¿cómo ves tú esta posición de que de todas maneras en una pandemia estos chicos se han puesto en riesgo de manera consciente? Claro, definitivamente creo que esto sí ha sido una situación de bastante riesgo, ya desde el hecho de que estaban ahí en la marcha. Han habido muchos sucesos lamentables, ¿no? Porque
es el tema de la pandemia, es el tema de cómo han reclamado sus derechos, ¿no? Porque ya algunos tenían algunos implementos, algunas ¿no? Han estado con piedras, han estado con un montón de cosas que creo yo que los ponen en situación vulnerable, ¿no? Entonces, yo nunca estoy a favor de la violencia, siempre considero de que es importante el respeto por la vida, el cuidado, la salud de las personas, ¿no? Y considero de que está bien de repente reclamar y protestar. Yo soy sanmarquina, en mis épocas había muchas protestas en la universidad, en la ciudad universitaria y todo, y así que he vivido en carne propia y sé, pero creo de que ahora hay una diferencia porque estamos también frente a una pandemia, ¿no? Y el hecho ya de estar ahí Claro. compartiendo, de estar sin tomar las medidas, como se veían pues en toda lo que ha pasado la televisión, la prensa, entonces los ha puesto en situación vulnerable, ¿no? Y ya partimos de que no hay un autocuidado, pues, ¿no? Sí, claro. Ahí es pensar, ¿no? ¿Qué es más importante para cada persona? Si realmente lanzar los reclamos o también cuidarse y sí, es que esto creo que no va a tener una respuesta, es una cuestión totalmente polémica, ¿no? Sí, exacto. Pero en fin. Exacto, y como tú dices, esperemos de que no volvamos a cambiar de presidente, porque la situación está tan inestable que no sabemos, pues, ¿no? Sí, realmente terrible, de verdad terrible. Vamos, bueno, esperemos que estos 7 meses, bueno, parece que el presidente está dando mensajes de escucha, de comunicación más asertiva y de concertación. Eso ha calmado un poco a la gente, ¿no? Sí, claro que sí. Y sobre todo creo que hay mucha gente que se ha visto motivada por el discurso, ¿no? Bueno, particularmente me pareció un discurso bastante coherente, de una persona que se nota que tiene un nivel de educación y hay una gran diferencia entre los discursos que antes, ¿no? Estábamos acostumbrados, pues, ¿no? Esperemos de que el discurso sea coherente también con sus actos, pues, ¿no? Sí, que sea consecuente, ¿no? Lo que dice con lo que hace. Claro. Sí, la verdad a mí también me Exacto. gustó, me gustó la empatía que tuvo hacia las familias, me gustó la posición de pedir el perdón, ¿no? Normalmente creo que nos hemos enfrentado más a soberbia y al no reconocimiento de los errores, ¿no? En otras oportunidades. Sí, exacto. Sí, creo que tuvo una postura desde que también estuvo en la familia ahí de los jóvenes, ¿no? Sí, los invitó. De hecho, yo no sé si recuerdas, y ahí sí como que introduciendo al tema, ¿no? Escuché hablar al papá de este joven Inti, si no me equivoco, donde dentro de su dolor, él hablaba de que, bueno, que su hijo ha muerto como un héroe, ¿no? Tiene esa sensación, ese, o sea, ese pensamiento que él tuvo ajeno a que si se va a dar o no se va a dar, esto, ¿crees que aminoró un poco el dolor? Sí, yo considero de que él ha sentido como que la muerte de su hijo no ha sido en vano, ¿no? Es como que yo me hago la idea de que la muerte de mi hijo tuvo un sentido y eso es como dentro de las etapas del duelo hay una fase de negociación, ¿no? Y es como Ujú. que, bueno, yo voy aminorando y no en todas las personas se da de la misma manera, las etapas del duelo no son lineales, ¿no? Todos los vivimos de diferente forma. Y es como que de repente yo voy lidiando con mi dolor, pero busco este consuelo y esta es como mi tabla de salvación, porque eso es lo que le va a dar un sentido al hecho de que mi hijo ya no va a estar presente, pues, ¿no? A la pérdida, ¿no? Sí, Exacto. porque lo vi en varias entrevistas de diferentes medios y eso es lo que él recalcaba, ¿no? Mi hijo es un héroe, ¿no? Este, Dentro de su dolor se sentía ese tipo como de resignación, como que sí, pues tuvo un Ujú. motivo, ¿no? Y fue un motivo
importantísimo, ¿no? Que manejó un cambio y va a marcar un precedente. Bueno, hablemos un poquito ahorita de estas etapas. Y sí quiero hablarlo así como Antoinette, pasarlo de manera rápida porque de verdad quiero enfocarme más en esta situación porque es mucha la gente que ha muerto, hay muchas pérdidas, hay muchas familias que se les ha ido un familiar. Entonces, quiero tratar de abordarlo de diferentes formas, ¿no? Entonces sí me gustaría pasar las etapas del duelo para que todos lo conozcan, pero luego vamos a abordar, por ejemplo, estos niños que están en el colegio y han perdido a su mamá, han perdido al papá, o sea, tocar como casos especiales, ¿no? ¿Cuáles serían las etapas del duelo? Bueno, según los diferentes autores no hay un consenso específico. Normalmente siempre se tomaba lo primero como la etapa de negación, la etapa de ira. Algunos hablan de una etapa de negociación, otros hablan de una etapa de depresión, otros hablan de una etapa de aceptación, ¿no? Lo cierto, y desde el enfoque que yo manejo, que son las terapias contextuales, es que nosotros en la vivencia que tenemos abordando casos de duelo y en la praxis, todas las personas viven el duelo de distintas formas. No podemos parametrarlo, no necesariamente van a vivenciar todas las etapas, no necesariamente va a ser una etapa lineal, sino que puede ser una mezcla de ambas, puede ser que se dé una y no se dé la otra, o puede ser que haya un salto entre una y otra. Lo cierto es que cada ser humano tiene una forma particular de procesar el duelo, ¿no? En función de su experiencia emocional, de sus vivencias, de la forma como ha crecido. Y también tiene mucho que ver con la parte cultural, pues, ¿no? De las distintas culturas, no todas ven el duelo sino lo ven de repente como el fin de una etapa, el inicio de una nueva etapa. En algunas culturas incluso celebran el tema del fallecimiento de alguien, es motivo de celebración, ¿no? En algunas culturas también, si la esposa de repente pues perdió eso, guarda el luto todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo hasta el fin de sus días, ¿no? O sea, tendríamos que verlo desde las distintas formas. Por eso es que hay varias etapas, pero no es en específico algo lineal, ¿no? Cada persona va viviendo su duelo de manera particular, ¿no? Sí, claro, definitivamente es cierto, ¿no? Para los que tienen alguna religión, algún tipo de creencia, pues sí, el final de una etapa para iniciar otra donde debería ser más feliz, ¿no? Y esperan el reencuentro también, ¿no? Y sí, en eso tienes toda la razón, ¿no? Cada cultura tiene una forma diferente de pasar el duelo, pero el dolor de todas maneras es el mismo, a pesar de que uno tenga un diferente final para esta situación. Así es, exacto. Quizás lo particular o aquello que de repente sí coincide en todos es que obviamente es un dolor, pues, ¿no? Ante una pérdida, ¿no? Es una experiencia también natural porque finalmente todos en algún momento en la vida vamos a llevar un duelo o vamos a pasar un duelo, ¿no? Entonces, en eso sí no hay cambios, pues, ¿no? Claro. Es la forma de recuperarse, pasando los 5 etapas del duelo que se dicen, o saltándonos, o cambiando la línea. En algún momento tiene que haber una resignación, porque la vida igualito va a continuar, ¿no? ¿En qué momento podemos darnos cuenta que la persona ya está, o sea, no deja ir esa pérdida y ya está afectando su propia vida? O sea, ¿en qué momento podemos saber, bueno, esa es una pérdida, está dentro de su pérdida, o decir, no, necesitamos ayuda y necesitamos buscar un especialista para que la ayuden a terminar el proceso? ¿Cómo darnos cuenta de eso? Normalmente nosotros en la práctica encontramos un duelo que es natural, ¿ya? Pero también puede haber un duelo complicado, ¿no? Los que algunos llaman duelo patológico, nosotros desde las terapias contextuales lo llamamos duelo complicado, ¿ya?
va a depender mucho de las características, cómo sea la pérdida. Si la pérdida ha sido repentina y genera un impacto mayor, ¿no? Si de repente el fallecido es una persona joven, ¿no? Y la pérdida es inesperada para el doliente, ¿no? Si de repente había quizás una relación conflictiva o algo que no se cerró, entonces hay ciertas cosas que van a ir dificultando que el proceso de duelo se dé de manera natural, porque es una experiencia natural, ¿no? Cuando vemos de que hay ciertas características que van en detrimento de la persona, de la funcionalidad de la persona, es decir, a la persona le está costando readaptarse, le está costando el proceso de recolocar, por eso hay un autor que se llama Werder, que habla de las tareas, ¿no? Él fue el primero, el que incluye que el doliente tiene que tener parte activa y las personas que están alrededor parte activa en el proceso de sanar el duelo, ¿no? Y habla de las tareas y habla de 4 tareas fundamentales que pasa por el tema de la aceptación, por el tema de trabajar el duelo, por el tema de readaptarse o adaptarse a nuevos roles, ¿no? Y al final pasa por el tema de recolocar, ¿no? Recolocar a la persona fallecida, ¿no? Y darle el espacio de que ya no está y que probablemente tendremos que asumir los roles de esta persona o cambiar toda la forma de vida que teníamos, ¿no? Pero cuando vemos de que esto normalmente tiene un tiempo que toma más de lo esperado, porque probablemente un proceso de duelo en algunas personas puede ser más o menos entre los 6 meses, año y medio, en realidad tampoco hay un consenso, ¿no? Porque hay personas que les toma más tiempo, pero si vemos de que esa persona no ha vuelto a la funcionalidad, no ha tenido la capacidad de recolocar al fallecido, ¿no? Si el doliente no ha tenido esta capacidad de reanudar su vida, de retomarla, ¿no? Con todos los cambios que debiera haber incorporado, entonces ahí sí hablamos de un duelo complicado, ¿no? Y es donde tendríamos que recurrir donde un especialista. Sí, exactamente, donde un especialista que le dé ayuda, pero cuando hay una etapa en particular, porque en las etapas iniciales del duelo no se recomienda una intervención terapéutica, sino más bien una intervención de acompañamiento, porque consideramos de que el duelo es una experiencia natural que debe seguir un proceso. Y a veces el querer buscar ayuda en etapas iniciales hace de que este proceso se vea alterado. Hay una investigación de un autor estadounidense, no me acuerdo ahorita el apellido, que hizo investigaciones con dolientes y llegó a la determinación que cuando el duelo es abarcado en las etapas iniciales, la psicoterapia, lejos de ayudar, agudiza más el problema, hace más extenso el duelo. Entonces no es una ayuda en las etapas iniciales. ¿Ya? Lo que se sugiere es de que si vemos que pasado un determinado tiempo a la persona le está costando recolocar, retomar su vida, entonces ahí sí tendríamos que recomendar una intervención terapéutica. Ya, bueno, eso es importante, ¿no? Es importante saberlo porque sí, hay personas que pierden un familiar, inmediatamente llevan al niño o a alguno de los deudos a terapia desde inicios prácticamente, pero me estás comentando de que no es lo recomendable, ¿no? Tienen que hacer como que primero un proceso natural. Y de acompañamiento, pero este acompañamiento debe ser de todas las personas que para el doliente son el soporte emocional de él, ¿no? Y esto es sumamente importante, ¿no? Es un proceso de acompañamiento, no es un proceso terapéutico. No, eso está ok, es un proceso de acompañamiento. Hablábamos hace unos instantes también de que mucho también tiene que ver la forma de la pérdida, ¿no? Como para ver si ya hay una resignación. De repente no podemos hablar que el dolor sea mayor o menor, pero sí en cómo tomamos la noticia, ¿no? Se dice mucho de que
Y esto cuando los papás cuando papás pierden a sus hijos, una de las cosas que primero se escucha es uno está preparado para enterrar a sus padres, ¿no? Pero sin embargo nadie está preparado para enterrar a sus hijos. ¿Qué podemos hablar de esto? Considero que eso es un mito, ¿no? Porque lo que sucede es de que, como te decía, tiene que ver también la forma como la persona fallece. Porque si es una persona que venía de una larga enfermedad, ya como que la familia vive un preduelo, ¿no? Ya hay un preduelo, porque ya tú sabes que va a tener un final determinado y todos de repente los que hemos tenido algún familiar que ha pasado por una larga enfermedad y hemos pasado este proceso de preduelo, sin embargo, sabemos de que nunca, por más que tú sepas que va a haber un final, nunca se está preparado del todo. Ya se considera, y de acuerdo a las investigaciones, que probablemente las personas de familias de dolientes que sí han pasado un preduelo, tienen de repente un poco más de capacidad de afronte ante estas situaciones, ¿no? Sin embargo, cuando la pérdida es por un suicidio, ¿no? Y algo inesperado, entonces el duelo se complejiza más. Y estos mitos que a veces hay de que no es lo mismo, que es más doloroso, uno no está preparado para perder un hijo, lo que uno piensa es que va. Claro, es una muerte también inesperada, por eso te decía también, si la persona es joven y no esperábamos ¿no? Obviamente nadie lo espera, entonces el duelo se complejiza. Pero también dentro del tema hay que tener mucho cuidado con las frases o las indicaciones que muchas veces solemos decir, ¿no? Porque lejos de ayudar, a veces incrementan más el dolor de las personas y los conducen a procesos evitativos que no los llevan a afrontar y a lograr este proceso de aceptación, que es lo importante que una persona tendría que lograr para poder decir que ha superado el duelo o que ha pasado la etapa del duelo o la experiencia de duelo satisfactoriamente, ¿no? Claro. Por ejemplo, a mí me pasó con mi mamá falleció hace bastante joven, falleció a los 58 años. Ella tenía, bueno, el último año de vida fue terrible realmente. Y, y una de las cosas que, por ejemplo, yo te puedo comentar es que cuando falleció, bueno, estábamos al lado de ella, mis hermanos y yo, y los tres teníamos obviamente el dolor, es la pérdida de una madre, ¿no? Pero los tres ahí mismo, con mi mamá, decíamos, no, era lo mejor, o sea, era lo mejor porque estaba sufriendo mucho. Y lo que le venía, lo que le iba a venir, iba a ser mucho más doloroso y ella no iba a tener la capacidad de repente para afrontar esa situación, ¿no? Yo no sé si ese fue un mecanismo para apoyarnos ante la pérdida de mis hermanos y yo, pero sí te digo que fue ahí estando mi mamá, fue una conversación que tuvimos los tres estando con ella, ¿no? Y eso creo que sí ayudó, ¿no? Sí nos ayudó. Entonces, y les cuento esa experiencia porque sí considero que cuando a veces uno pasa por un periodo de deterioro del ser querido, como decías, es un preduelo, ¿no? Entonces, cuando ya vemos que descansa, uno también descansa con eso, ¿no? Exacto, sí. Tienes toda la razón, porque también es una forma de consuelo el saber de que esa persona ya no va a sufrir después que has visto todo el sufrimiento, ¿no? Y es como que de repente en ese caso ya tú no estás en la etapa de negación, porque ya sabías de que esto iba a pasar, y entonces de repente sí puedes sentir tu dolor, de repente tu ira, ¿por qué esta situación se dio? ¿Por qué tuvo esta enfermedad? Pero de repente ahí vamos cambiando las etapas, ¿no? Por eso te decía de que esto no es lineal, ¿no? Y es en base a la experiencia de cada persona y a la forma como se da el fallecimiento, pues, ¿no? Sí, claro, me imagino que cuando se habla de algún tipo de suicidios, pérdidas de este tipo,
también el familiar podría sentir, aparte del duelo en sí, algún tipo de sensación de culpa, ¿no? Sí, definitivamente en pacientes o en consultantes que han tenido algún evento suicida o que ha pasado por un suicidio. A mí me tocó la vez pasada también un caso de alguien que me contactó por recomendación porque una chica de 16 años se había suicidado, y algo de lo que me decía la familia en esa llamada telefónica era de que la chica se autolesionaba, recién se habían dado cuenta, y estaba toda la culpa, ¿no? Como tú mencionas, estaba el tema de la culpa en el sentido de que no habían podido hacer nada y que jamás habían detectado de que ella estaba pasando por este proceso, ¿no? Y el hecho de no poder cambiar las cosas era lo que los llevaba pues a ellos a buscar ayuda, porque había una afectación emocional bastante grande, pues, ¿no? Y entonces Sí, claro, eso es lo me que imagino suele pasar, ¿no? ante una pérdida incrementar una sensación de culpa, de no haber hecho o sea, de no haberse dado cuenta, de no haber hecho lo necesario, pues eso debe agravar inmediatamente el proceso, ¿no? Sí, definitivamente ahí estamos hablando, sí, que probablemente pueda dificultar todo el proceso de duelo, y ahí sí, quizás viendo el tiempo de duración, viendo cómo se da el estilo de vida, si es que hay una reprogramación de los roles y todo, ahí sí podríamos hablar de repente de un duelo complicado, ¿no? Claro. Ahora sí quisiera ir, yo sé que tengo acá tengo un video más que es donde es la despedida que le hacen a estos jóvenes, pero me gustaría no hacerle caso a la pauta, que no sería la primera vez, para poder hablar de estos temas que son una realidad. Por ejemplo, estos niños que han tenido pérdidas de una mamá, de un papá, de una familia, y están en el colegio. Muchos papás se preguntan hasta qué punto tengo yo que obligarlo a entrar, o sea, ¿qué actitud puede tomar un papá ante una situación como esta? Que ahorita, el día de hoy, es muy común, ¿no? Con la cantidad de fallecidos que tenemos. Sí, el duelo en tema de niños es bastante complejo. Por el tema de la edad tiene que ver, es un factor importante, tiene que ver de repente el tema de cómo le damos la noticia, cómo le informamos, es una duda permanente o constante, ¿no? Cómo informarle o cómo hacerlo entender de que, ¿no? ¿Y qué suele pasar? Que de repente muchas veces erróneamente le decimos, tu mamá está dormida, o no, nos ha dejado o se ha ido, ¿no? Y estas son frases que solemos decir y que complican más el tema del duelo, ¿ya? Porque nos llevan a que no haya un proceso de aceptación real de que la persona no va a volver, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, particularmente cuando de repente tocamos el tema de niños y no sabemos cómo darle un abordaje adecuado. Es muy importante hablar con los niños con naturalidad, pero también, aunque pueda Con parecer de sinceridad. repente un poco duro, con sinceridad, exacto. ¿Ya? Ese Sí, es el sí, punto, sí. porque si nosotros hablamos de manera ambigua, como que está dormido, como que no se ha ido, no, o sea, le damos la esperanza de que esta persona pueda regresar, y eso es algo que no va a pasar. Entonces eso es un impedimento para que podamos cerrar el duelo, ¿no? Y esto es lo que hace la Claro. complicación, ¿no? Y entonces, lo que sí es importante, como te decía en tema de niños, es que busquemos siempre generar los menores cambios posibles a las rutinas de los niños si es que han pasado por un periodo de pérdida, ¿no? Porque suele pasar que ante un periodo de pérdida del papá o de la mamá lo tenemos que cambiar de colegio, lo tenemos que, entonces en ese momento el niño ya no solo vive el duelo por pérdida, sino también de repente el otro tipo de duelo, que es el cambio de un lugar, el cambio de Que también son domicilio, el cambio, pérdidas de alguna entonces, manera, ¿no? claro, que también son pérdidas y que también están dentro de la connotación de duelo,
Entonces los seres humanos vivimos en duelos permanentes y constantes, ¿no? Pérdida de un trabajo, pérdida de una relación de pareja, estamos en constantes pérdidas. Y en el caso de los niños es sumamente importante tratar de evitar cambiar los roles que los niños tenían, ¿no? En el sentido de que no haya muchos cambios más de los que él ya tenga que procesar, porque llenarlo de cambios, a veces ante una pérdida cambia todo, la estructura familiar, tienen que dejar la casa, lo cambian de colegio, entonces esto ya resulta abrumador, ¿no? Y ahora con el tema del COVID, que las muertes han sido inesperadas, entonces el tema es más complejo. Lo que tenemos que hacer es con los niños validar las emociones en todo momento, si tiene cólera, si tiene ira, si tiene tristeza, validar y hacer que exprese esas emociones. Lo complejo es cuando el niño se retrae y no quiere expresar nada. Entonces ahí es donde vienen problemas a posterior, porque el niño no está aceptando, no está viviendo su experiencia de duelo de manera natural como debería ser. Y para dolor, ello tiene ¿no? que haber todo un soporte, ¿no? Familiar que es Ahora, importante. lo que sí es pues, ¿no? importante, considero yo que es importante, efectivamente, hay que decirle a los niños las cosas como son dentro, con las palabras también acorde a la edad, ¿no? Pero sí creo que si bien no debemos ocultar la tristeza ni el dolor, pero sí debemos evitar la carga emocional, ¿no? Porque es diferente tranquilizarnos un poco y llegar a la conversación con el niño y explicarle lo que está sucediendo, que de repente empezar una explicación y romper en llanto y no poder decirle absolutamente nada. De todas maneras, creo que eso queda grabado de una manera equivocada también, ¿no? Sí, yo creo que el tema de expresar las emociones es que depende de qué contexto lo miremos. De repente para el niño no es una carga emocional. De repente quizás para el niño es entender de que la persona que le está diciendo también es una persona vulnerable y también está sintiendo el dolor como él. Lo que pasa es que los mitos en nuestra sociedad sobre las emociones siempre nos enseñan en el tema de reprimir. Por eso te decía que hay frases que no debemos decir en el duelo, ¿no? Por ejemplo, se suele decir, no llores, a él o a ella no le gustaría que sufrieras. Entonces, la carga emocional que tiene esa frase es como que, oye, si tú lloras, si tú expresas tus emociones, la persona va a sufrir, pues, en el lugar donde esté. Entonces, mejor guarda la que tus ama, emociones. si ya no tienes, evita, va a sentirse triste, ¿no? Claro, entonces evita expresar tus emociones, evita, y eso hace que el duelo, en vez de seguir el proceso natural, la experiencia natural de las etapas, se vea, pues, estas tareas que yo te mencionaba, de recolocar, que yo te mencionaba, se vean, pues, obstruidas, ¿no? Porque también hay ciertas situaciones o ciertas cosas que van a obstruir. Entonces, sí hay que tener cuidado, ¿no? Con aquellas frases que solemos decir, ¿no? Y también el hecho de que a veces les recomendamos a las personas, ya, ahora tú tienes que hacer todo lo posible por distraerte. Y la persona empieza a salir, va, pero, o sea, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es evitar encontrarse con el dolor. Esto hace que a la larga, y lo más probable, la persona caiga en una depresión. Entonces, lo que tenemos que hacer es cierto, podemos distraernos, salir, pero que no sea el objetivo que yo salgo, distraigo para negar o evitar mis emociones. También debo tener momentos en los cuales yo pueda estar a solas y reencontrarme con mi dolor. Eso es completamente válido. Solo que en esta sociedad donde estamos, las emociones nos hacen creer que somos vulnerables y que no debemos mostrar, ¿no? Y entonces ahí es donde el duelo se tiende a complejizar, ¿no? Cuando le decimos, por ejemplo, tienes que ser fuerte, la carga emocional de esta frase también es bastante grande, ¿no? Porque no le estoy permitiendo a la persona procesar su dolor, o sea, tienes que fingir lo que no eres, ¿no? Y el hecho de ser fuerte no significa no llorar, no mostrar emociones, por el contrario, ¿no?
Entonces, sí Claro. hay que tener muy en claro estas frases o estos mitos que hay en torno al duelo, ¿no? Bueno, Antoinette, se nos pasó la hora. La verdad que uno Uy, podría seguir hablando de todo lo que es salud mental. Como siempre, te agradezco que compartas con nosotros todos tus conocimientos. Y espero tenerte para hablar de muchos temas más. Bueno, ahora hemos estado con Antoinette Zamora, psicóloga clínica. Eh, Su teléfono es el 977-896-995. 977-896-995. ¿Tienes alguna red social, Antoinette? sí, en Facebook estoy como Antoinette Zamora y en YouTube estoy como psicoterapeuta Antoinette Zamora. Perfecto, también te voy a seguir. Listo, Ok, muchísimas gracias. gracias por estar con nosotros. Bueno, realmente estamos en una etapa de duelo de muchos tipos, ¿no? Porque como hablábamos hace un momento con Antoinette, el duelo no solamente es la pérdida de un ser querido, sino es la pérdida de manera general. Eh, lo que podemos decir como resumen y como conclusión del programa es que el duelo y la pérdida tiene que tener un proceso natural. De todas maneras, la persona tiene que reinsertarse a sus actividades de manera progresiva. Y si vemos que esta persona no logra reinsertarse a sus actividades, entonces recién ahí pedir ayuda de un especialista que le pueda hacer el acompañamiento a la persona que está pues en esos momentos con dolor, ¿no? El decir las cosas, sean niños, sean grandes, decirles la verdad. Ahora la verdad según la edad también que tienen, ¿no? Hay detalles que no necesariamente se tienen que explicar. A todas las personas que han tenido una pérdida este año, realmente le doy mis condolencias, lo lamento mucho y se me acabó el programa porque quería tocar el tema, como les dije en un principio, de qué es lo que va a pasar este mes, que es un mes festivo y donde normalmente se ve como un mes familiar y donde todas las personas se juntan. Y normalmente, y por experiencia propia, como les digo, mi mamá falleció y ella falleció el 18 de diciembre, eso encima cerca a la Navidad, y pues fue una Navidad no muy bonita, ¿no? Y eso también lo voy a hablar, ya se me acabó con Antoinette, pero lo voy a tocar en uno de estos programas que vengan. Quería hacerles un comentario también. En programas anteriores hemos hablado de lo que son las alertas en el desarrollo. Así como un breve resumen, durante el desarrollo los niños pueden presentar diferentes alertas, situaciones que de repente no son tan habituales o tan comunes en chicos de su edad, que nos pueden estar dando indicadores de que hay un problema atrás, ¿no? Entonces, Bienestar va a hacer una campaña, de este lunes, desde el 23 de noviembre hasta el 19 de diciembre, tiene un costo de 35 soles justamente para todos los niños que están dentro del año y los 7, 8 años. En esta evaluación, que como les digo tiene un costo de 35 soles, se va a poder determinar si el niño cuenta con el desarrollo de manera óptima o si presenta diferentes alertas que podría estar perturbando un desarrollo adecuado, ¿no? Entonces, para los que estén interesados, de todas maneras vamos a seguirles avisando. Para mí es súper importante que los niños estén monitoreados, no solamente en la parte de las vacunas, sino también en lo que es el desarrollo que ellos tienen en todas sus áreas, ¿no? Inclusive también en la parte de la salud mental.
Entonces, llamar por favor al 959-995-175 porque estas sesiones van a ser previa cita de manera individual, no es una campaña grupal, y se van a dar las dos alternativas, puede ser por el Zoom o podría ser también presencial. Entonces creo que hoy día sí terminé con el tiempo exacto. Listo, Joe, muchísimas gracias. Entonces nos vemos el día de mañana. No, sí, mañana. Ya me equivoqué de día. Gracias, hasta luego.